Julio de 2026, en las profundidades más oscuras e inhóspitas del Océano Índico, a miles de metros bajo la superficie, donde la presión aplastaría un submarino militar en milisegundos, queda un polígono exacto por explorar. Son exactamente 7.428 kilómetros cuadrados con 54 metros de un lecho marino escarpado. O sea, estamos hablando de un paisaje alienígena lleno de cañones que rivalizan con el Gran Cañón y montañas submarinas que se alzan en la oscuridad total. Sí, es un terreno brutal. Y la búsqueda, contra todo pronóstico, sigue viva. Hay una extensión de contrato firmada que llega hasta junio de 2027. La empresa de robótica marina Ocean Infinity tiene un acuerdo extraordinario sobre la mesa. Un contrato literal de si no hay hallazgo, no hay pago. Exacto. Van a cobrar $70 millones, única y exclusivamente si logran encontrar restos sustanciales del vuelo MH370. Y para este análisis documental profundo hemos reunido, digamos, una verdadera montaña de fuentes que nos van a guiar en esta inmersión. Tenemos informes oficiales exhaustivos de la Agencia Australiana de Seguridad, la ATSB. También estudios acústicos revisados por pares que fueron publicados muy recientemente en 2024, los registros desclasificados del radar militar malasio y, por supuesto, los datos crudos de las constelaciones satelitales. Todo el paquete de datos duros. Todo. Y hay que dejar algo muy claro desde el principio. El propósito de esta sesión no es alimentar el morbo ni dar oxígeno a teorías de conspiración de Internet. El objetivo es organizar la evidencia que está estrictamente comprobada. Claro, separar la realidad de la ficción. Exactamente. Desmenuzar la ingeniería y la física detrás de esta búsqueda monumental y entender por qué, 12 años después, la ciencia sigue apostando decenas de millones a que el fuselaje está allí abajo. Sí, nuestra regla de oro hoy es distinguir tajantemente entre hechos, inferencias técnicas y teorías sin respaldo. Hay 239 familias que llevan más de una década en un limbo absoluto y merecen ese rigor humano y técnico. Totalmente de acuerdo. Es un tema de respeto básico. A ver, para entender por qué hay enjambres de drones de submarinos escaneando un rincón olvidado del Índico Sur en este mismo instante, es imperativo que reconstruyamos la noche en que el avión simplemente dejó de existir para el mundo civil. Volvemos a la madrugada del 8 de marzo de 2014. El Boeing 777 despega a las 0:42 desde Kuala Lumpur con destino a Beijing. Un vuelo nocturno estándar. Exacto. La primera media hora es aburridamente rutinaria, tal como debe ser la aviación. A la 1:19:30, escuchamos la última transmisión de voz desde la cabina, el famoso Good Night Malaysian 370. ¿Todo parece perfectamente normal hasta ahí? Sí, pero menos de 2 minutos después, a la 1:21:13, justo cerca de un punto de control aéreo llamado Igari, en la transición fronteriza entre Malasia y Vietnam. Justo ahí, la señal del transpondedor desaparece de los monitores de los controladores. Alguien literalmente apagó la luz. ¿Literalmente? Es como, imagínate que alguien sale de una habitación iluminada, apaga su linterna, pero deja unas huellas de barro invisibles en un pasillo oscuro. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que una máquina de cientos de toneladas se vuelva invisible en pleno vuelo, pero que aún así deje un rastro que nos tiene buscando en 2026? Bueno, esa es justamente la paradoja central de este caso. Y se explica entendiendo la diferencia técnica entre cómo los distintos radares ven el mundo. Claro. Cuando en las noticias decían que el avión desapareció, se referían exclusiva y únicamente al radar secundario civil. El transpondedor que va a bordo del avión es, en esencia, un equipo cooperativo. Como un GPS que grita dónde está. Exacto. Es como llevar una baliza gritando constantemente. Soy el vuelo 370, voy a esta altura y a esta velocidad. Esa fue la señal que se apagó repentinamente a la 1:21. Pero el avión no dejó de existir físicamente. Su masa metálica seguía ahí. Y ahí es donde entra el radar militar, supongo. Así es. Ahí entra el radar primario militar malasio. Este funciona de una manera mucho más rudimentaria, pero, digamos, es imposible de engañar. El radar primario no te pide permiso para verte.
Ujú. Es como estar en esa misma habitación a oscuras que mencionabas y lanzar cientos de pelotas de tenis en todas direcciones. No sabes a quién le pegaste, pero si la pelota rebota y vuelve a ti, sabes sin lugar a dudas que hay una masa física sólida ocupando ese espacio. O sea, un bloque de enorme metal cruzando el cielo siempre va a hacer rebotar esa pelota de tenis electromagnética, sin importar cuántos botones apagues adentro de la cabina. Totalmente. Siempre va a rebotar. Y esos rebotes de radar primario militar, que por cierto se analizaron días después de la desaparición, demostraron algo bastante escalofriante. ¿Qué mostraron exactamente? Demostraron un desvío deliberado. El avión no siguió su ruta hacia Beijing sobre el mar de China Meridional como debía. Hizo un giro pronunciado de regreso, cruzando de forma transversal toda la península malaya y tomó una nueva trayectoria hacia el noroeste, enfilando por el estrecho de Malaca. ¡Wow! Y hay un punto técnico fundamental aquí, que determinó la investigación oficial tras usar sus simuladores. Las dinámicas de vuelo de ese primer giro, me refiero a la agresividad de la maniobra y los cambios de altitud, indican que muy probablemente se hizo de forma manual. O sea, no fue la computadora. No, esto no fue una anomalía caprichosa del piloto automático. Alguien o algo, con un profundo conocimiento técnico, estaba volando el avión físicamente en ese momento. Pero a ver, eso nos lleva a un vacío enorme de información. Porque si el avión terminó saliendo también del rango de ese radar militar poco después de cruzar la península, la pantalla militar también se quedó en negro. Sí, se desvaneció del radar. Entonces, ¿cómo diablos pasamos de un avión perdiéndose al norte de Indonesia a buscarlo miles de kilómetros al sur, cerca de la Antártida? Si nadie lo estaba viendo en un monitor, ¿cómo es que sabemos que siguió volando durante casi 7 horas más? Bueno, la respuesta a eso no estaba en los radares de la Tierra. Estaba a 35.000 kilómetros de altura, en órbita geoestacionaria. Los satélites. Exactamente. A las 2:25 de la madrugada, el terminal satelital del avión inició una especie de reinicio inesperado, un nuevo lock-on, y restableció contacto con la red de comunicaciones de la empresa Inmarsat. Ajá. Y desde ese momento exacto, se generaron 7 intercambios automáticos, lo que en telecomunicaciones se conoce como handshakes o apretones de manos digitales. ¿Sí? Estos ocurrieron espaciados aproximadamente cada hora hasta las 8:19 de la mañana. Espera, a ver, déjame ver si entiendo bien esto. Porque siempre me ha parecido una locura esta parte tecnológica. Es como tener un teléfono celular completamente silenciado en tu bolsillo, ¿verdad? Sí, buena analogía. O sea, no estás mandando mensajes de texto, no estás haciendo llamadas y tienes la ubicación del GPS desactivada. Pero el teléfono en sí, a nivel de hardware básico, sigue haciendo una especie de eco intermitente con la torre celular más cercana, solo para decirle a la red: oye, sigo encendido, sigo por aquí. ¿Es así? Es una analogía absolutamente perfecta. El avión estaba en silencio total de radio, pero su módem seguía respondiendo a los chequeos de rutina del satélite. Pero aquí está mi gran duda sobre eso. Si teníamos ese contacto, aunque fuera un eco silencioso, con un satélite multimillonario en órbita constante, ¿por qué ese satélite no nos escupió simplemente una coordenada exacta? ¿Por qué la red Inmarsat no nos dio un punto GPS con una X en un mapa para ir a buscarlo? Porque, a ver, hay que entender la tecnología de esa época y su propósito real. Ese satélite específico, el Inmarsat 3 F1, es tecnología diseñada en los años 90. Ah, claro. No estaba diseñado para rastrear posiciones exactas. Ese no era su trabajo. Su única función era enrutar llamadas telefónicas y paquetes de datos muy básicos para los pasajeros y la tripulación. Los metadatos de esos handshakes no contenían latitud ni longitud. Nada de GPS. Nada. Sin embargo, los ingenieros de Inmarsat lograron lo que yo considero una hazaña forense sin precedentes en la historia. Lograron extraer 2 valores matemáticos de esos simples pings. El primero es el valor BTO. ¿Y qué mide eso? Básicamente, midieron en microsegundos el tiempo exacto que tardaba la señal en ir desde la estación terrestre al satélite, luego bajar al avión y hacer todo el viaje de vuelta. Ajá.
Como conocemos la velocidad exacta de la luz y de las ondas de radio, ese tiempo de viaje tan preciso se traduce directamente en una distancia física. Claro, entiendo, pero una distancia desde un satélite en órbita no te da un punto en un mapa, te da un radio gigante. Si tú me dices, estoy a 10 kilómetros del centro de la ciudad, puedo estar al norte, al sur, al este o al oeste. Básicamente te dibuja un anillo enorme en la Tierra. Tal cual lo dices. Cada handshake dibujó un anillo enorme sobre el globo. Y el último anillo trazado, el de las 8:19 de la mañana, es lo que hoy conocemos mundialmente como el séptimo arco. El famoso arco. Sí, pero como bien dices, el anillo cruza desde Asia Central allá por el norte hasta el profundo océano por el sur. Es una línea larguísima. ¿Cómo supieron a qué hemisferio fue realmente el avión? Claro. Bueno, para eso usaron el segundo valor extraíble, el BFO. Este valor medía las distorsiones microscópicas en la frecuencia de la señal de radio. Estas distorsiones son causadas por el movimiento relativo entre el satélite, que tiene una ligerísima oscilación en su órbita, y el avión, que está en movimiento. Ah, ya sé. Esto es el efecto Doppler, ¿verdad? Lo de la ambulancia. Exacto. Como cuando estás parado en la calle, la ambulancia se acerca a toda velocidad y la sirena suena súper aguda, súper fuerte, pero apenas te pasa y se empieza a alejar, el sonido se vuelve grave y distorsionado. Exactamente. Entonces, el satélite notó que la sirena del avión estaba cambiando de tono, por así decirlo, y así supieron hacia dónde iba. Esa es la explicación perfecta. Al cruzar el análisis de esos ligeros cambios de frecuencia del BFO en cada handshake y combinarlos con los anillos de distancia del BTO, los ingenieros descartaron por completo que el avión hubiera volado hacia el norte. O sea, matemáticamente era imposible. Imposible. El efecto Doppler solo encajaba con un objeto volando a alta velocidad hacia las inmensas extensiones vacías del Índico Sur. ¡Wow! Y luego, al añadir la variable matemática más dura y limitante de todas, que son las 7 horas y media de combustible máximo que llevaba la aeronave en sus tanques, los investigadores llegaron a una conclusión ineludible. Se le acabó el combustible. Sí. El vuelo agotó su combustible y cayó en algún punto a lo largo de ese último anillo sur. Entonces, las matemáticas en un laboratorio allá en Londres o en Australia te dicen de forma muy prolija, el avión está en este arco de miles de kilómetros. Sí. Pero, y aquí quiero conectar todo esto con la realidad física del océano. A ver, hacer los cálculos en una pizarra es una cosa. Enviar robots a ese lecho marino es otra historia completamente distinta. Totalmente distinta. No es simplemente atar una cámara con una linterna a una cuerda y bajarla. Estamos hablando de vehículos submarinos autónomos, los AUV, que tienen que operar a 4 o 6 mil metros de profundidad. Una presión inimaginable. Absurda. Tienen que volar, digamos, en la oscuridad más absoluta de este planeta, a temperaturas gélidas, esquivando paredes de volcanes submarinos, emitiendo ondas de sonar para pintar un mapa acústico del fondo y luego regresar a la superficie horas después solo para que un ingeniero descargue los datos en un barco. Es un trabajo de ingeniería extrema. El esfuerzo ha sido demencial. A ver, la campaña oficial de Australia peinó 120,000 kilómetros cuadrados hasta 2017. Luego, Ocean Infinity escaneó otros 140,000 kilómetros cuadrados en 2018. Sí. Tuvieron otra fase de búsqueda en enero de 2026 y todo terminó sin éxito, lo que nos lleva directamente al contrato actual que tienen hoy. Y es vital entender la hostilidad de ese entorno submarino para comprender por qué no lo han encontrado. A esa profundidad extrema, el fondo está cubierto de sedimentos muy finos y un fango marino espeso que literalmente puede absorber las señales del sonar. Ocultando todo. Exacto. Ocultan piezas de metal como si se las tragaran. Es buscar una aguja negra en un pajar oscuro gigante. Pero fíjate que aquí me surge una fricción inmensa con esa idea, porque estamos hablando de buscar en la oscuridad absoluta y no encontrar nada en el fondo, pero, a ver, el mar no se lo tragó todo. Es cierto. El mar nos escupió piezas literales del rompecabezas a la superficie. Tuvimos el famoso flaperón, esa gran pieza del ala que llegó a la isla de Reunión en 2015. Sí. Y los investigadores verificaron los números de serie de esa pieza y no, pertenecía de manera irrevocable a la aeronave 9M-MRO, nuestro vuelo. Sin duda alguna. Y
Y luego de eso, aparecieron más partes confirmadas en las costas de Tanzania, en Mauricio, allá en Madagascar. Entonces mi pregunta es, si las corrientes oceánicas nos arrojaron estas piezas masivas del ala directamente a la costa de África Oriental, ¿eso no debería validar por fin, de manera irrefutable, que los ingenieros tienen razón y que estamos buscando exactamente en el cuadrante correcto del océano? A ver, valida la premisa general sin duda alguna. Los restos físicos recuperados son la primera y única prueba innegable de que la aeronave efectivamente impactó el agua y de que terminó interactuando con el enorme giro oceánico del Índico Sur. Ajá. Además, el análisis metalúrgico y los desgarros que encontraron en ciertos fragmentos interiores recuperados en las playas, como algunas partes de la cabina de pasajeros, sugieren fuertemente que la aeronave sufrió daños estructurales catastróficos. Que se rompió en pedazos, vamos. Sí, pero, y aquí hay un gran pero, hay que frenar el entusiasmo forense. La comunidad científica es extremadamente clara sobre los límites que tiene esta evidencia física. ¿Pero por qué? O sea, si yo encuentro una pieza en un río flotando hacia abajo, solo tengo que caminar río arriba por la orilla para encontrar de dónde cayó, ¿no? Sí, pero porque el océano no es un río lineal. Es un sistema caótico de remolinos gigantes, tormentas, cambios de temperatura y vientos impredecibles. Los modelos de deriva oceánica inversa, que intentan rastrear de dónde vino algo, son herramientas puramente probabilísticas. O sea, son cálculos de probabilidad, no certezas. Exacto. Intentar rastrear el viaje exacto de una pieza de aluminio flotante, que además tiene percebes y vida marina adherida alterando su peso y su flotabilidad, viajando a la deriva durante más de 500 días. ¡Wow! 500 días. Sí, y tratar de calcular eso en reversa a través de un océano que tiene el tamaño de un continente entero, bueno, eso te genera un margen de error del tamaño de países enteros. Claro, te da una zona enorme. Esas piezas confirman la región general del Índico y por supuesto silencian a quienes decían que el avión aterrizó mágicamente en una pista en Asia Central. Ajá. Pero definitivamente no pueden darnos la coordenada específica de impacto. Tampoco nos revelan quién estaba sentado al mando y no resuelven si el fuselaje se desintegró por fuerzas aerodinámicas cuando aún caía a gran altura o si se hizo añicos al impactar brutalmente contra el agua. Lo cual de hecho nos lleva a otra pista que ha explotado recientemente en los medios. Si no podemos seguir las piezas en reversa hacia el punto de origen exacto, tal vez podamos escuchar el momento en que todo terminó. ¿La pista acústica? Sí. En julio de 2026, esta línea de investigación cobró muchísima fuerza. Se han estado analizando registros de una red de hidrófonos, que son micrófonos submarinos supersensibles. Específicamente, se habla de un estudio revisado por pares de 2024 y toda la investigación periodística posterior sobre la red acústica Oasis Bio. A ver, mi sentido común me dicta algo muy simple sobre esto. A ver. Si tienes una máquina de metal de 200 toneladas precipitándose desde las nubes a alta velocidad y chocando contra el mar como si fuera una pared de concreto sólida, ese impacto tiene que liberar una energía cinética brutal, masiva. Absolutamente. Entonces el océano tuvo que haber grabado un golpe sordo masivo que se esparciera por el agua, ¿o me equivoco? Debería ser un sonido inconfundible. Tu lógica sobre la energía cinética del impacto es 100% correcta. Y la acústica marina nos ofrece un concepto fascinante justo aquí. Ajá. Toda la ciencia detrás de esto se basa en un fenómeno que llamamos el canal SOFAR, o canal de fijación y rango de sonido. Básicamente, a cierta profundidad específica en el océano, las condiciones de temperatura y presión crean una especie de autopista acústica natural. ¿Una autopista bajo el agua? Sí, las ondas de sonido de muy baja frecuencia pueden quedar atrapadas en esta capa de agua y rebotar hacia adelante, viajando miles y miles de kilómetros sin perder mucha energía por el camino. ¡Wow! Por eso los científicos usan estas redes de hidrófonos para detectar eventos masivos al otro lado del planeta. Cosas como terremotos marinos, volcanes en erupción, cantos de ballenas azules a mucha distancia o incluso ensayos nucleares no declarados. Exacto. Entonces, la lógica sigue ahí. Si escuchamos el golpe brutal del avión, solo tenemos que mirar de dónde vino el ruido y poner la famosa X en el mapa, porque esto no cerró el caso ayer mismo. Porque, lamentablemente, la ciencia acústica en el océano es ruidosa, literalmente hablando. El estudio que mencionas de 2024 identificó un evento candidato acústico débil captado en una estación hidroacústica cerca del oeste de Australia. Sí.
Y la investigación sobre la red Oasis Bio, en 2026, también reportó ruidos inusuales. Pero el problema crítico aquí, el obstáculo técnico, es la falta de triangulación. ¿Qué significa eso en este contexto? Que las señales identificadas son lo que llamamos eventos huérfanos. Aparecieron de manera aislada en micrófonos individuales. O sea, escucharon algo, pero no saben de dónde vino con exactitud. Exacto. Para fijar un punto preciso en un mapa oceánico gigante usando sonido, necesitas obligatoriamente que varias estaciones en distintos lugares del planeta escuchen el mismo evento exacto. Claro, para cruzar las líneas. Sí, para poder trazar esas líneas acústicas en un mapa y ver en qué punto específico se cruzan. Eso es triangular. Y hasta el momento nadie ha podido cruzar acústicamente esas líneas de manera concluyente hacia el séptimo arco. Entiendo. Por lo tanto, debemos tratar la pista acústica como un debate científico emergente súper interesante, que seguro refinará modelos futuros, pero definitivamente no es una ubicación confirmada que deba desviar el enfoque principal de las búsquedas submarinas en curso. Entendido, hay que ser cautos. Ahora, todo este vacío de respuestas definitivas, esta falta de una X irrefutable en el mapa después de 12 largos años, ha creado el caldo de cultivo perfecto para que prosperen todas las especulaciones humanas imaginables. Oh, sí. Y aquí es donde nuestro filtro de la evidencia documental tiene que ser implacable. Vamos a limpiar la mesa rápido en esta inmersión, porque hay que descartar de inmediato el folclore y las leyendas de Internet. Por favor. No hubo abducciones extraterrestres en medio de la noche. No hubo aterrizajes secretos en atolones militarizados perdidos. Esas teorías rimbombantes de derribos encubiertos por potencias extranjeras o secuestros remotos cibernéticos hechos por satélite, bueno, carecen de un solo miligramo de evidencia verificable. No tienen ninguna base. Contradicen directamente los datos del radar militar malasio. Ignoran por completo la física de cómo las piezas terminaron llegando a la costa de África y además no existen reivindicaciones creíbles ni restos en las zonas alternativas que sugieren. Simplemente es ruido. Totalmente de acuerdo. Debemos concentrarnos única y exclusivamente en las hipótesis aeronáuticas plausibles que sí logran sostenerse ante el escrutinio técnico y forense. Perfecto. Entonces, bajo esa regla, quiero desafiar la lógica de una teoría técnica que es muy popular en foros. Hay mucha gente, incluso pilotos profesionales, que argumentan que esto fue una emergencia médica o mecánica masiva. La teoría de la emergencia, sí. Exacto. Dicen que tal vez hubo un incendio catastrófico en la bodega de carga o una despresurización explosiva que privó a la cabina de oxígeno y dejó a los pilotos inconscientes por hipoxia rápidamente, creando este escenario trágico de un vuelo fantasma, volando solo por el cielo. Pero, a ver, si hubo un fuego fulminante o falta de aire repentina que incapacitó a toda la tripulación, ¿cómo diablos se explica ese giro manual inicial tan complejo cruzando de vuelta a la península malaya? Es una excelente pregunta. Y peor aún, ¿cómo un incendio es tan considerado, tan amable como para apagar selectivamente las radios de voz y el transpondedor, pero luego decide dejar milagrosamente intactos los motores, la integridad estructural de las alas y las computadoras de vuelo durante 7 horas enteras para llegar al sur del Índico? Simplemente no tiene sentido físico. Tienes toda la razón en empujar y cuestionar en contra de esa narrativa. Esa es justamente la debilidad central y fatal de la teoría de la emergencia puramente mecánica o médica. Ajá. Si diseccionamos los eventos lógicamente usando los datos que tenemos, una despresurización violenta explicaría un avión que vuela en piloto automático en línea recta hasta quedarse sin combustible, claro. Pero eso choca frontalmente con el registro del radar militar de Malasia. Porque el radar muestra maniobras deliberadas. Exacto, muestra maniobras, cambios de rumbo e incluso de altitud posteriores al evento inicial. Un fuego masivo a bordo, por otro lado, destruiría las superficies de control y los cables rápidamente. No permitiría un vuelo estable de 7 horas. El avión caería mucho antes. Inevitablemente. Por eso, al descartar las fallas sistémicas, la comunidad de investigadores concuerda abrumadoramente en que el desvío deliberado y manual se sostiene como la única hipótesis que respeta toda la evidencia del radar y de los sistemas silenciados. Alguien voló ese avión fuera de su ruta intencionalmente. Lo que nos lleva, digamos, al abismo absoluto de este caso.
porque si alguien lo hizo de forma intencional, ¿quién y por qué? Si alguien pilotó manualmente este gigante hacia el fin del mundo, tuvo que ser un secuestro, ¿no? No encuentro otra explicación humana para apagar sistemas de manera tan clínica. Bueno, uno pensaría eso de inmediato. Es la conclusión humana y lógica más natural. Pero ahí es exactamente donde los datos duros nos obligan a detenernos en seco. ¿Por qué? Porque la interferencia de terceros, o sea, un secuestro tradicional ejecutado por pasajeros, o una acción deliberada originada dentro de la propia cabina de mando, son ciertamente los escenarios que encajan técnicamente con la ruta volada. Pero si fue un acto terrorista elaborado, ¿dónde están las demandas? Claro, nadie pidió nada. Exacto. ¿Dónde está el manifiesto o la reivindicación política en la prensa? A lo largo de toda la historia de la aviación, quienes secuestran aviones buscan atención global inmediata. Aquí hubo un silencio ensordecedor. ¿Y qué hay de los pilotos? Bueno, respecto a la tripulación, hubo investigaciones internacionales exhaustivas y muy invasivas sobre los antecedentes psicológicos, financieros y personales de los pilotos y de los pasajeros. Y esas investigaciones no arrojaron ni una sola pistola humeante. No hay pruebas contundentes de motivaciones financieras oscuras o quiebres mentales irrevocables previos al vuelo que apunten de forma directa a un culpable específico. La evidencia nos muestra el qué y el cómo ocurrió en el espacio aéreo. Pero el quién y el por qué siguen sepultados, sin respuestas. Así es, siguen siendo un misterio total. Y así llegamos a los minutos finales del vuelo MH370, las 8:19 de la mañana de aquel 8 de marzo. Ese último famoso handshake satelital. El final de la línea. Sí, siempre ha habido un debate feroz sobre esto en la comunidad. ¿Acaso alguien intentó un amerizaje controlado, tratando de planear suavemente sobre las crestas de las enormes olas del Índico para que el avión no se destrozara y se hundiera más o menos intacto? ¿O fue una caída libre y brutal, un descenso totalmente descontrolado? Sí, los datos satelitales y físicos inclinan fuertemente la balanza hacia un lado. Piensa en qué causó ese último contacto exacto. A las 8:19, el avión llevaba volando el tiempo exacto, casi al minuto, en que sus tanques de combustible debían secarse. Claro. Al perder la energía principal, porque los motores se apagan por falta de combustible, los generadores eléctricos primarios también se apagan. Y ahí es cuando entra el sistema de emergencia y se despliega la turbina de aire de impacto, ¿verdad? Exacto. Ese pequeño generador con una hélice que cae del vientre del avión de forma automática como último recurso para mantener la electricidad vital en la cabina usando el viento. Precisamente. Esa unidad auxiliar, la turbina de impacto, se activa para dar electricidad de emergencia a los sistemas más críticos, y ese pulso repentino de energía provocó que el terminal satelital del avión se reiniciara y enviara ese último logo. Oscuro está en el análisis de frecuencia de ese instante preciso. Los valores del efecto Doppler final, el VFO de las 8:19, muestran un cambio extremo. ¿Qué indican esos números? Sugieren que el avión estaba experimentando un descenso vertiginoso en ese milisegundo, una tasa de caída altísima de miles de pies por minuto. Caía como una piedra. Sí, eso no es un planeo estabilizado buscando tocar el agua con gracia por parte de un piloto humano. Es la firma inconfundible de una aeronave pesada y sin motor precipitándose al océano por la gravedad. ¡Wow! Y si a eso le sumamos la evidencia física de las piezas, el flaperón recuperado en África mostraba daños de desprendimiento que son consistentes con haber sido arrancado violentamente mientras estaba en una posición retraída o neutral de vuelo. Y no en posición de aterrizaje. Exacto, no estaba extendido hacia abajo como se configuraría obligatoria y manualmente para un amerizaje controlado a baja velocidad. Todo apunta a un impacto catastrófico de alta energía al final del vuelo. Lo cual de golpe nos trae de regreso al presente, al resumen de este escenario exacto en julio de 2026 y a lo que está en juego ahora mismo con los barcos en el mar. Sí. La próxima ventana operativa climática para Ocean Infinity se abrirá entre noviembre de este año y abril de 2027, aprovechando que, los mares del verano austral son un poco más predecibles y calmados, si es que esa palabra existe para describir esas latitudes extremas. Difícilmente son calmados, pero son trabajables. Claro. Si en estos próximos meses logran localizar finalmente el campo de escombros, todo en el mundo de la aviación cambia de la noche a la mañana. Sería histórico. Validarían instantáneamente, y para los libros de historia, 12 años de los modelos matemáticos y oceanográficos más complejos jamás creados por el ser humano.
Podríamos enviar cámaras de alta resolución a analizar físicamente el estado del fuselaje en el fondo, ver la posición exacta de los flaps, estudiar los daños en los motores. Y quizá, solo quizá, si las carcasas cilíndricas de titanio lograron resistir la aplastante presión del agua, podríamos recuperar los registradores de vuelo, las cajas negras. Esto daría un cierre forense y técnico irrefutable al mayor misterio de la era de la aviación moderna. Totalmente. Y mientras detallamos números de frecuencias, sonares profundos y radares militares, creo que nunca podemos olvidar anclar todo esto a la cruda realidad humana. Es lo más importante. Este análisis documental jamás ha sido un simple ejercicio académico de ingeniería para la industria. Representa la espera agonizante de 239 familias, a quienes esta incertidumbre tecnológica les robó el proceso de luto normal. 12 años de pausa. Sí, 12 años. A ellos se les debe un respeto absoluto y el firme compromiso de que solo el metal físico en el fondo del mar, y no las conjeturas de Internet, dictará la verdad final. El hecho de que entidades científicas formales y empresas comerciales sigan invirtiendo decenas de millones de dólares hoy en día es un testimonio muy profundo de nuestra época contemporánea. ¿En qué sentido? En que en la aviación civil del siglo XXI simplemente nos negamos a aceptar como especie que una máquina enorme con tantas personas a bordo pueda desvanecerse en el aire sin dejar rastro alguno. Tenemos que encontrarlo. Lo que inevitablemente nos deja con un pensamiento final. Algo que, digamos, ha estado rondando toda esta conversación mientras esperamos el despliegue de los drones submarinos. A ver. Estamos hablando de enviar, literalmente, la tecnología de escaneo más avanzada en toda la historia de la humanidad, para rastrear metódicamente esa última cuadrícula matemática. ¿Sí? Pero si este nuevo y definitivo esfuerzo robótico concluye, si barren meticulosamente cada centímetro de esos últimos 7.428 kilómetros cuadrados de oscuridad, y el resultado vuelve a ser un espacio trágicamente vacío en el lecho marino, surge una interrogante perturbadora que lo cambia todo. ¿Demostraría eso simplemente que los restos se partieron en pedazos tan pequeños que son indistinguibles del suelo oceánico? ¿O que simplemente no están en ese diminuto fragmento final de la zona de búsqueda? ¿O, de manera mucho más perturbadora, nos obligaría a admitir frente al mundo que toda la base matemática, todos los supuestos satelitales y el mapa íntegro que hemos estado mirando fijamente durante los últimos 12 años podría estar fundamentalmente equivocado?